Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado. El día de hoy, lunes 4 de octubre del 2021, estaremos trabajando con nuestro segundo tema de la primera unidad del último trimestre. Recuerden ustedes que deben tener sus márgenes hechos, igualmente la fecha del día de hoy. Estaremos trabajando con la página de la 75 a la 77 del libro del lenguaje de este trimestre. Razón por la cual les invito siempre a tener su margen, estar todo bien organizado y prestar mucha atención a la explicación, ya que de allí vendrán sus intervenciones orales. Comenzamos, por favor. Tenemos nuestro título el día de hoy, el sujeto 1, reconocimiento y estructura. Ese es nuestro título. Como ustedes observan aquí, les he colocado lunes 4 de octubre del 2021, segundo tema, unidad 1, trimestre 3. Esos datos deberían estar allí dentro de sus cuadernos. Muy bien. Tenemos por aquí qué es el sujeto. Esto lo venimos trabajando, chicos, desde que estamos en unidocencia, básicamente. ¿Qué es el sujeto? Todos decimos, es la persona que se nombra o de quien se habla dentro de una oración. Y aquí lo dice de la misma manera, es el elemento de la oración del cual se dice algo. Por ejemplo, mis amigos son muy generosos. ¿Cómo reconozco yo el sujeto? Preguntándome, ¿quiénes son muy generosos? Mis amigos. ¿Quién es veloz? La computadora, en este caso, es de quien yo hablo dentro de la oración. A eso se le llama sujeto. Es esa persona que le está dando forma a mi oración y a mi expresión. ¿Cómo reconozco el sujeto? Sencillo. Primero, usted pregunta, ¿quién más el verbo? Por ejemplo, Jaime ríe mucho. Entonces, ¿quién? ¿Cuál es el verbo? Ríe, ¿verdad? ¿Quién ríe mucho? ¿Quién más el verbo? Aquí lo tenemos. Este es el verbo. Y yo me hago la pregunta, ¿quién? ¿Quién ríe mucho? Aquí tenemos la respuesta, Jaime. Evidentemente que al yo hacerme esta pregunta ya tengo el sujeto. Si yo digo, y lo tengo en plural, yo digo, los niños se bañan, pero yo no sé de esa oración cuál es el sujeto. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Quién es más el verbo? ¿Quién es? El verbo es este, ¿verdad? Bañan. ¿Quiénes se bañan? Evidentemente, los niños. Este es mi sujeto. Ahora, el florero se rompió. Pero yo no sé cuál es el sujeto allí. Ok, sencillo. Si decimos el florero se rompió, yo digo, ¿qué se rompió? El florero. Entonces, de quien estoy hablando es el florero y por lo tanto él es mi sujeto dentro de esa oración. Ojo con esto, el sujeto casi siempre se encuentra al inicio de la oración, pero también lo puedes encontrar en la parte central o al final. Fíjense que aquí lo tenemos al principio, aquí ya está, por ejemplo, en el medio y yo puedo decir, eh, el florero lo rompió José o Juan o Pedro o María. Ya mi sujeto está al final de la oración. Tiago, te veo riéndote mucho. Ahorita me das un resumen de lo que estoy explicando. Ok, continuamos. Ahora nos vamos con la estructura del sujeto. Ustedes recuerdan que cuando trabajamos con las sílabas y cuando hemos trabajado con todos los temas, siempre hablamos de que tienen una estructura, de que no es tan solamente porque es lenguaje, porque así lo establece la Real Academia Española o porque sencillamente así lo mandan los libros. Resulta que el sujeto tiene una estructura. Dentro de la estructura tenemos al núcleo del sujeto. Mucha atención, pregunta de examen. ¿Cuál es la estructura del sujeto? Tenemos la primera parte, núcleo del sujeto, que lo vamos a conseguir para no escribirlo tan largo como NS. Si yo le pregunto a Tiago, por ejemplo, deme el NS de la siguiente oración. Quiere decir que yo necesito que del sujeto usted me dé el núcleo. Él de una vez va a saber que el núcleo del sujeto es la palabra más importante dentro del sujeto y esta palabra puede ser un sustantivo o un pronombre. Mario resuelve todos los ejercicios. Aquí lo tenemos. Nosotros, ya estoy hablando en plural, preparamos deliciosos jugos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el núcleo del sujeto es precisamente su propio nombre, ¿no? Muy bien. Ahora, nos venimos para la B.
el sujeto tiene un modificador directo. El sujeto no está solo flotando, porque si yo pudiera decir, por ejemplo, Smith, nada más, digo Smith y él se queda, ajá, Smith, ¿qué? Aquí estoy, ¿qué me quiere decir? Pero el sujeto debe tener un complemento, que ya luego nosotros veremos, pero en este caso hay un modificador directo dentro de la oración. Entonces, al modificador directo, ¿cómo le llamamos? Abreviadamente MD. ¿Qué es eso del modificador directo? Son esos artículos, ¿recuerdan los artículos? El, un, la, ¿se acuerdan? Los artículos y los adjetivos que acompañan al núcleo del sujeto. Por ejemplo, el niño, adjetivo, este es el artículo, este es mi sujeto, esto es un adjetivo, alegre. El niño alegre escribe en su cuaderno. Esto de escribir ya es un verbo. Escribe en su cuaderno. Aquella señora amable, esto de aquella es un adjetivo demostrativo porque estoy señalando, ¿no? Aquella, ¿quién es el sujeto en este caso? Mi sujeto es la señora. ¿Y cuál es el modificador directo? La palabra amable es la que me hace el modificador directo. ¿Ok? Muchas veces tengo artículos y tengo adjetivos, pero aquí esto es un adjetivo demostrativo, aquella. Y amable es un adjetivo calificativo. Vende ricos tamales. Entonces, la estructura del sujeto, vuelvo y les digo, déjenme borrar aquí. Dentro de la estructura del sujeto, volvemos a retomar, tenemos el núcleo del sujeto que resulta ser la palabra, es el mismo sujeto. El núcleo del sujeto es el sujeto como tal. ¿Ok? Núcleo del sujeto NS y el modificador directo que resulta ser ese complemento, ¿no? Que me da más detalle de lo que es el sujeto. Y estos complementos resultan ser artículos y adjetivos que me acompañan al sujeto dentro de la oración, que me están dando más detalle. Me dice dónde está la ubicación, porque por eso trabaja con adjetivos o con el artículo. Muy bien. Tenemos un modificador indirecto también. Este modificador indirecto son aquellas palabras que están unidas al núcleo del sujeto por medio de preposiciones. Por ejemplo, la pelota de mi hermano. Es decir, recuerdan ustedes que cuando vimos categoría invariables, estábamos trabajando con las preposiciones que nos decían que indican pertenencia o dependencia. La pelota de mi hermano se desinfla. Entonces, ya aquí nos están indicando incluso de quién es la pelota y a qué sujeto le pertenece. A quién, no es a mí directamente, es a mi hermano, ese es el sujeto. El helado de vainilla es muy rico, porque yo sencillamente puedo decir el helado, pero al decir de vainilla ya le estoy dando una dependencia, hay una pertenencia de algo. Entonces, el modificador indirecto me está diciendo que algo, que el sujeto existe, pero que tiene una característica muy particular. En este caso, mi sujeto, que es el helado, es de vainilla, no es de fresa, que sería otra categoría, no es de chocolate, que sería otra categoría, no es de alguien más, es de un sabor específico, ¿ok? Entonces ese es mi modificador indirecto, conjunto de palabras unido al núcleo del sujeto por medio de preposiciones. Recordemos que las preposiciones nos hablaban a nosotros de pertenencia, nos hablaban a nosotros de dependencia, nos decían a quién o de quién era tal o cual cosa. Y a través de eso nosotros nos orientábamos. Muy bien. Vamos a borrar por aquí y vamos a avanzar. Tenemos la aposición como estructura del sujeto también, que es una palabra o es un grupo de palabras que designa una misma realidad o añade información al núcleo del sujeto. Tenemos dos tipos de aposiciones en esta estructura. Tenemos la aposición explicativa que contiene una información adicional y va entre comas. Por ejemplo, Lima, la ciudad de los reyes. Fíjense ustedes. Está entre dos comas, ¿sí se dan cuenta? Yo puedo decir fácilmente, Lima es muy grande,
pero cuando yo utilizo la aposición explicativa dentro del sujeto, estoy agregándole una información adicional que resulta también darle más sentido llamativo a mi expresión. Lima, la ciudad de los reyes. Yo puedo decir Mérida, la ciudad de los caballeros, o Mérida, la ciudad de las nieves eternas. Estoy dándole otro color a mi expresión, estoy hablando de otra información que por supuesto a quien me escucha le va a interesar y le va a captar su atención. Entonces, la posición, recuérdenlo, ¿no? La explicativa está dentro de dos comitas. Aquí está la primera coma va después del sujeto, designa una misma realidad o añade información al núcleo del sujeto. Este es mi sujeto, en este caso estoy hablando de Lima. Esta es mi aposición explicativa, le voy a poner aquí AE, aposición explicativa, y aquí estoy utilizando sencillamente mis adjetivos. Luego tenemos la aposición especificativa. Este tipo de aposición añade información al núcleo del sujeto, pero para diferenciarlo de otros y no va entre comas. Por ejemplo, el profesor López ha revisado los exámenes. Quiere decir que no es el profesor Guamán, que no es el profesor Víctor Manuel, ¿verdad? Héctor Busto, que es el profesor López. Ya él me está dando la característica principal que yo necesito. Aparte de que me dice, ¿de quién estoy hablando? Del profesor. Esta especificativa ya me está dando mayor detalle, por ejemplo, López, ya me está diciendo incluso su apellido, y me permite identificar dentro del sujeto de quién estoy hablando realmente, porque yo puedo decir el profesor ha revisado los exámenes, pero al darle esa distinción de su apellido, al decir López, o la profesora Prada, ya se sabe, no es la Miss Lucy, no es la Miss Torres, no es la Miss Puelles, ¿verdad? A Gama, no. Es la Miss Prada, por ejemplo. Entonces, aquí esta posición me especifica ya de quién estoy hablando dentro de un mismo conjunto. Muy bien. Ahora nos vamos con lo que resulta ser nuestro resumen el día de hoy, a pesar de que les he dicho que ustedes van a tener que hacer sus propios mapas. A pesar de que les he dicho eso, les tengo por aquí su mapita resumen, pero yo sí voy a necesitar que todos me hagan una pequeña conclusión de lo que han comprendido dentro del tema el día de hoy. Del mismo modo, tenemos por aquí nuestro ejercicio de aplicación o práctica calificada, en donde ustedes me van a señalar el modificador indirecto en la siguiente oración. El pan con mermelada me encanta. Luego aquí tienen las opciones. Me van a decir cuál es el modificador indirecto. Luego me van a identificar el sujeto en las siguientes oraciones y me lo van a subrayar. Y lo último, me van a investigar en el diccionario las siguientes palabras, ambiguo, pulular, ósculo y fraterno. ¿Ok? Intervención oral, parte de nuestra práctica calificada intervención oral, las preguntas, ¿no? ¿Qué es la oración? Perdón, esto no. ¿Qué es el sujeto? ¿Qué tipo de sujeto encontramos? ¿Cuáles son sus modificadores? Parte de lo que yo he explicado el día de hoy, chicos. Entonces, bien, ha sido un verdadero placer poder traerles esta información, este material. Me quedo con los chicos que tengo dentro del Zoom. Recuerde que los que no ingresaron por causa justificada, tienen oportunidad hasta las 6 de la tarde de enviarme su evidencia, los que no ingresaron por causa justificada. Y los que tengo por aquí en el Zoom, pues ya saben que voy a estar designando su actividad especial y su evaluación de manera diferente para cada uno. Entonces estamos conversando, chicos, espero verlos el día de mañana que tenemos nuestro percentil ortográfico. Seguimos en contacto, chicos, nos vemos.